Bueno, el filósofo murió en el 1900, hizo un trabajo de escritos que desafían todo respecto a filosofía, a cosmovisión, a espiritualidad, etcétera. Hay que poner a Nietzsche en su contexto, ese principio de 1900 en Europa. Las guerras estaban por un lado, a un lado izquierdo, y al otro, ahí en su otro brazo, él estaba justo al medio de las dos grandes guerras en Europa. Entonces eran tiempos bastante complejos, bastante duros, bastante fuertes, y tiempos de idealismo muy grandes. Yo pienso que fue el último tiempo, si bien el resultado fue bueno o malo, fue el último tiempo donde había hombres que vivían por los ideales. Fue a principios de 1900 en Europa. Luego de la Segunda Guerra Mundial se viene todo abajo y entra el Kali Yuga con todo. No hay ideales, no hay búsqueda del ser, nada. En el tiempo de Nietzsche, en Alemania y en Europa, los países, digamos, más desarrollados de Europa y culturalmente más desarrollados, ellos hicieron viajes a diferentes regiones del planeta, no solamente a las Américas, Asia, viajaron por mucho, viajaron también por India, muchísimos filósofos, escritores, teólogos, etcétera, viajaron por India y descubrieron muchas verdades que luego se patentaron como ideas propias de Europa, como por ejemplo la teoría del orgón. Esta es la teoría del prana, de toda la vida, de los Vedas, del yoga. Hay el inconsciente colectivo. Carl Jung estuvo en India también, estudió ciertas cosas. Oficialmente no tiene ningún registro en India como entrevistándose con algún maestro, estudiando textos específicos de la India. No hay ningún registro, que al menos en mi conocimiento, que Carl Jung haya hecho frente a este tema, pero sí viajó ahí. ¿Para qué viajó? No fue de vacaciones. Iba a buscar información tal como lo hacía Blavatsky, tal como lo hacían, bueno, todos. Schopenhauer también, otro escritor, filósofo, si recuerdo bien, alemán. Él también tenía profundo conocimiento sobre la filosofía de India, los movimientos esotéricos y los círculos herméticos, sociedades secretas de Europa completa. Estudiaban, iban a Oriente a buscar información porque realmente es la cuna de la sabiduría, ¿no? Todo lo demás viene desde ahí. Entonces, personajes como Hermann Hesse, quien estudiamos Siddhartha aquí, tenían contacto con el Oriente, tenían contacto con las filosofías del mundo, y más o menos eso era como lo que había en relación al mundo de Friedrich Nietzsche. Es un personaje que ha sido vinculado a visiones políticas. Algunos dicen que Friedrich Nietzsche inspiró el marxismo desde el punto de vista de no podemos depender de Dios para las cosas, tenemos que hacerlas nosotros, entonces Dios ha muerto, cosas así, cosas que dan como resultado palabras típicas del marxismo, como la religión es el opio del pueblo, etcétera, cosas. Entonces, también Nietzsche ha sido vinculado al movimiento nacionalsocialista alemán. Se dice, personalmente estudiando el tema no encontré evidencia, pero se dice que influenció a la filosofía del nacionalsocialismo alemán en su inicio, y debido a ello es que la filosofía de los nacionalsocialistas alemanes era tan directa, fría, calculadora, porque tenía en sus bases la filosofía de Nietzsche. Ahora, de eso no hay prueba, realmente me parece que son más bien como creaciones mentales de ciertos filósofos posteriores. Pero lo que sí sabemos y lo que sí es verdad es que Nietzsche en su momento, tiempo, espacio, estando vivo, no post-mortem, pero estando vivo, Friedrich Nietzsche influencia a toda Europa. De hecho, era tan potente su filosofía que los filósofos de Europa llamaban a Nietzsche el filósofo. ¿Mm? O sea, había muchos filósofos, muchos escritores, muchos profesores, etcétera, pero llamaban a Friedrich Nietzsche el filósofo. Eso significa algo. Era un personaje muy difícil, un hueso duro de roer en su filosofía, complejo de comprender y de aceptar. Friedrich Nietzsche tuvo una amistad profunda con Wagner, el compositor clásico Wagner, amigos, íntimos amigos. Y fue un momento en una conversación que Nietzsche y Wagner tienen, Richard Wagner, el compositor de La Cabalgata de las Valquirias. Cabalgata de las Valquirias. De El Anillo de los Nibelungos se llama esa obra completa. Cabalgata de las Valquirias es una parte. Dicen los contemporáneos de Hitler, dicen que Hitler en una obra de Wagner
escuchen esto, es interesante, históricamente interesante. Fue a ver una obra de Wagner con amigos al teatro. Y cuando escucha Wagner El Anillo de los Nibelungos y escucha la cabalgata de las Valquirias, dicen que Hitler sale del teatro o del anfiteatro transformado. Solamente la música, la composición, produjo algo en la cabeza de él. Dicen que salió convertido en otra persona, su mente, todo se conectó con un arquetipo diferente. Entonces, Nietzsche era amigo de Wagner, pero en una conversación que ellos tienen, Nietzsche se da cuenta que Wagner era profundamente cristiano, que él, toda la mitología nórdica, era como un tema de fantasía para Wagner en el cual él se inspiraba para escribir y componer, pero él no era un seguidor arquetípicamente de esa filosofía, de esa forma arquetípica de ver la vida. Luego de esto, Nietzsche deja la amistad de Wagner, se aleja de él y escribe el texto llamado Nietzsche versus Wagner. Es un libro también sumamente interesante que, mira, si tuviéramos lecturas todos los días, yo lo incluiría, pero bueno, la vida es corta y avanza rápido. Bueno, es una pincelada. Ustedes pueden leer en el Wikipedia, hay millones de páginas que hablan sobre la historia de Nietzsche y su biografía y pueden encontrar más información. Nunca yo fui alguien que me interesara biográficamente en ese sentido, este personaje, este escritor, filósofo. Lo que a mí me interesó de Nietzsche siempre fue su forma de abordar la filosofía, desde una perspectiva muy diferente porque, bueno, es lo que justamente vamos a ver acá y vamos a estudiar. Vamos a abrir el texto entonces que les envié por email. Es interesante versión porque es una versión de editorial Arcilla. Y es un texto antiguo, es un libro viejo que está escaneado, ¿eh? Está escaneado y entonces se puede ver, aquí les voy a mostrar cómo se ve la carátula, la presentación del libro, ¿sí? Ahí pueden ver, así habló Zaratustra. Yo creo que la versión que yo leí en mi adolescencia de este libro debe haber sido justamente esta, porque cuando vi la carátula y mi Biblioteca Arcilla, volumen 9, un libro para todos y para ninguno, Federico Nietzsche, algo me tocó adentro. Entonces dije, este debe haber sido el libro que yo leí en ese tiempo. Y obviamente, este texto detonó un Brahmastra, una bomba atómica védica en mi espíritu. Se puede ver, es un texto muy antiguo. Yo, si estuviera en Chile, yo haría lo posible por tener el texto original. Me gusta coleccionar, bueno, libros, pero es difícil cuando estoy viajando. Ahí pueden ver abajo, dice Ercilla, Mosquitas 454, Santiago de Chile. ¿Cuántas veces estaba en esa calle? Sí, allá yo vi una versión, también era así como de ese tamaño y como esa cantidad de hojas y valía 15 lucas. Lo vi el otro Ajá, día nomás. ajá, nuevo. Sí, nuevo. Ajá. No, esta versión es de 1933, un libro antiguo. Si ven, Mm, la página escaneada se ve como mm, viejo el libro, sí. 1933. ¿Y por qué elegí este libro? Bueno, por corazonada, más que nada. Pero también por la introducción es interesante. En esta ocasión, especialmente, voy a leer la introducción completa de este texto y quizás con esto vamos a tener toda esta sesión, pero la introducción es muy interesante porque sintetiza el trabajo de él y en aquellos tiempos, mira, yo no estaba ni vivo en ese tiempo, pero viví este periodo a través de los estudios de libros que hacía de filósofos y cosas así. En aquellos tiempos las editoriales, como Ercilla, hacían una serie sobre un filósofo en especial, un escritor en especial. Entonces ellos publicaron uno tras otro los textos principales de Friedrich Nietzsche y entonces aquí en las introducciones están hablando sobre este tema. Hoy en día tenemos series de Netflix, antiguamente eran series en libros, algo que en cierta forma se ha perdido, pero bueno, en realidad depende de nosotros. El continuar estudiando, leyendo en papel o incluso si es que es a nivel de digital, igual vale, porque los libros tienen una fuerza diferente a lo que uno estudia por un documental en video. El documental, el video está basado en los libros normalmente, ¿verdad? Y ese documental está filtrado por el director y por las necesidades que el documental tiene, con tener un espacio de tiempo que no puede ser más de una hora por capítulo, que tiene que ser llamativo, entretenido, que los actores, que... Entonces, hay un tema muy comercial que en el libro no está presente. En el libro no hay actores, en el libro no hay algo, nada de ello. El libro está ahí. Esa es la fuerza misma del autor. Ahora, cuando nosotros leemos un libro que está traducido a un idioma, se pierde gran parte del original. Estudiando a Nietzsche, estudié también filósofos que eran seguidores de él
alemanes, y ellos decían que al traducir los textos de Nietzsche se pierde gran parte de la filosofía, de la forma que él ocupaba las palabras específicas, las rimas que hacían las palabras, era algo único. Ahora, lo mismo podemos decir en nuestra filosofía en Gaudilla, por ejemplo, cuando se traducen los textos del bengalí al hindi, al inglés o al español, se pierde muchísimo. Los mismos bengalíes dicen, las traducciones en inglés no tienen néctar, no pierden el sabor que hay en el idioma bengalí, en la forma que está escrito. Entonces, escuché más de una vez que decían que si uno quería leer y estudiar las obras de Friedrich Nietzsche, uno debía estudiar alemán primero y luego leer sus textos tal como él los escribió, no una traducción, una redacción, una interpretación. Bueno, como sea, es lo que tenemos, lo tenemos en español y algo podemos extraer de este trabajo. Entonces, toda mi estimada, querida comunidad de sabios, abróchense los cinturones de seguridad porque comenzamos con Así habló Zaratustra. El gran buscador de la verdad, que el gran buscador de la verdad lo encuentre tarde o temprano, su deseo por encontrar la verdad se manifieste finalmente. Y agradezco desde aquí el haberme ayudado, el haber destruido todo, el haberme hecho levantar y el haberme enseñado que la voluntad es lo más grande en cuanto al éxito se refiere. Introducción. Llegamos por fin al libro cumbre de la producción de Nietzsche. Poco hemos de decir de él nosotros, puesto que ya se ha dicho tanto. Comparada con las demás del autor, esta obra tiene un carácter excepcional, ya que ostenta una forma poética. Descartando las poesías, nunca se le ocurrió a Nietzsche trazar una obra de carácter artístico o imaginativo. Todo lo que salió de su pluma está desarrollado en forma de exposición doctrinal. Los micrófonos afuera, por favor. Estoy en móvil, no puedo ir cerrando los micrófonos. Por todos recuerden poner su micrófono afuera. Todo lo que salió de su pluma está desarrollado en forma de exposición doctrinal, generalmente en el estilo de los aforismos, con lo que tanta ficción sentía, en el que se creía maestro. Es más, y este es un rasgo que da la clave del efecto que producen muchas de sus obras, odiaba toda gala retórica y escribía con una especie de desdén hacia la forma estudiada, y a veces hacía la sintaxis, lo que hace imposible al traducirle, acomodar su trabajo a los cánones usuales en la composición literaria. Así habló Zaratustra. Es un apólogo, una colección de parábolas o semblanzas al estilo de los libros sagrados orientales, en que se condensaba la sabiduría moral de un pueblo. Su rasgo principal es el carácter simbólico, y todo el libro está como velado por una discreta oscuridad, a causa del carácter paradójico de sus pensamientos, hasta el punto en el que el mismo autor consideró necesaria para su mejor inteligencia una especie de glosa o clave que se inserta al final de este volumen. Parece ser que la primera idea de Zaratustra surgió en la imaginación de su autor durante la primera juventud de este. Ya en su niñez vio en sueños la figura del filósofo persa, pero quizá esta primera aparición fue demasiado llaga. Más tarde se fue concretando y sus ideas filosóficas eran susceptibles de ser agrupadas, más que en un sistema razonado y frío, en un poema, por el vivo sentimiento de que eran expresión. Esta es precisamente la característica de Nietzsche, que le distingue de otros muchos pensadores, que su sistema no es una mera especulación fría y abstracta, sino que en el fondo está animado por un gran sentimiento, por un sentimiento vehementísimo, que quisiera comunicar a sus lectores en toda ocasión, y que da a toda su doctrina un carácter de protesta viva, de lucha entonada, de sátira social, en la que llega muchas veces a emular a los más preclaros e cultivadores del género. En el mes de agosto de 1881, en Sils María, tuvo su nacimiento el Así habló Zaratustra. Esta fecha está consignada por él mismo en su esfuerzo autobiográfico titulado Esse Homo. Entre sus papeles se encontró un primer plan de la obra, dividido en 4 libros. En el mismo año de 1881 fue cuando el autor, después de haber atravesado una crisis patológica que le hizo creer que había perdido para siempre la capacidad para el trabajo, se sintió convalecer hasta el punto de recobrar casi por completo la salud perdida y, aprovechando esta inesperada mejoría, escribió el Gai Saber, que consideraba como un preludio del Zaratustra, y luego este mismo. Con las referencias que Nietzsche hace en el Ecce Homo, debemos suponer que la gestación de la obra está relacionada
con cierta crisis y se operó en sus gustos musicales, y es caracterizado por él como una regeneración total del arte de escuchar. 18 meses duró esta gestación, por lo que el autor expresa su recelo de que se le tome, a lo menos los budistas, por un elefante hembra. Ello fue en 1883, el año mismo en que Richard Wagner expiraba en Venecia. La obra fue terminada en Niza el año 1885. La cuarta parte se imprimió a costa del autor, quien la editó no para entregarla al gran público, sino para regalársela a unos cuantos amigos. Estos eran tan pocos en aquel tiempo a causa del apartamiento en que vivía el escritor, y solo hubo de regalar 7 ejemplares. Estos fueron uno a su hermana, otro a la escritora Malvida de Meysenburg, otro a Overbeck, otro a Jacobo Burckhardt, otro a Peter Gassi, su secretario, otro al joven Lansky, estudiante, y al séptimo a su amigo Roffle. En 1890 cayó enfermo y pronto se perdieron todas las esperanzas de curación. En 1892 apareció la segunda edición de Zaratustra, única y contiene las 4 partes. Es de advertir que Nietzsche pensaba continuarla hasta la muerte de Zaratustra. Verdadero poema en prosa. Esta es la mejor calificación que puede hacerse de la obra. En ella parece haberse formado el autor una sensibilidad nueva, un oído nuevo para una música nueva. No sospechan los que han leído las obras anteriores del autor la revelación que en el Zaratustra van a encontrar de un gran poeta, de un formidable lírico, maestro en la lección de ritmos nuevos, de melodías nuevas, infinitamente fundidas con los sentimientos que tienen el encargo de expresar. Y aquí lo que dice un crítico francés con ocasión de la obra maestra que estamos estudiando. El poeta y el músico se revelan en la elección de palabras, en su belleza melódica, en su poder evocador, en el ritmo de su sucesión y en la correspondencia admirable entre esos ritmos, estas melodías y los sentimientos que expresan. Así como sabe evitar los peligros de la lengua alemana, Nietzsche utiliza también admirablemente los recursos que le son propios: crear palabras nuevas y palabras compuestas, transformar verbos en sustantivos de manera que expresen acciones. El arte de Nietzsche es sin igual para pasar por matices indefinidos y continuos a través de toda la escala de sentidos de una sola palabra, y ahora designa una idea, ya una imagen, ya un sentimiento o una tendencia. Estas cualidades hacen imposible una traducción fiel de su Zaratustra. Por el estilo, así habló Zaratustra, no es solo la obra maestra de Nietzsche, sino de la prosa alemana. R. Berthelot, Friedrich Nietzsche en Evolutismo et Platonismo. Zaratustra, el sabio Zaratustra, es un antiguo guerrero. Su sabiduría es despreocupada, burlona, violenta. Se ríe de todas las tragedias que contempla desde la altura de su montaña. Es como un dios que hubiera inventado el mundo para su recreo. Nada de lo que pasa en el mundo tiene importancia, a no ser desde un punto de vista estético. El hombre que se entrega al dolor, llora, se humilla y reza es sencillamente ridículo, porque no conoce los límites del dolor humano y de la personalidad humana. Hay que exponer la vida jugando, correr a la muerte por deporte, no porque la vida sea despreciable, sino porque la vida es buena y es inmortal. La sabiduría de Zaratustra tiene por fundamento un concepto fisiológico, el concepto de salud, pero se trata de una salud nueva. Esta salud hace al héroe considerar a los hombres que contempla por debajo de él como enfermos. Esta salud le comunica un tono retozón y burlesco siempre que se trata de todas las cosas que los hombres han considerado hasta ahora como solemnes, altas, dignas, serias. Este tono puede parecer inhumano en contraposición con toda solemnidad, en la actitud, en el gesto, en la palabra, en la entonación que ha caracterizado hasta ahora todo lo que él conceptúa humano, demasiado humano. Pero esta salud es clarividencia, es inspiración, es revelación. Zaratustra contempla melancólicamente a los hombres, porque no ve en ellos más que fragmentos de hombre. El hombre no es más que una materia informe, una piedra grosera, que tiene necesidad de un estatuario. Zaratustra es el martillo que se siente atraído por la piedra. El martillo golpea la piedra se despedaza. ¿Qué importa para el escultor? La misma destrucción es un goce. Todos los creados, todos los creadores son duros. En esa mezcla de amargura, idealismo, escepticismo y burla, en esa tragedia grotesca representada en la cima de las altas montañas, en esa especie de evangelio
guiñolesco, de evangelio de la crueldad, de la desigualdad, de la impiedad. Hay páginas de un intenso lirismo, de un sabor extraño, originalísimo, que da a la obra un sello altamente personal. Y lo admirable es que, por debajo de aquella expresión poética, paradójica y al parecer extravagante, se desarrolla una dialecta robusta y a la vez fina y flexible. De suerte que Nietzsche, enemigo de las demostraciones, enemigo de las refutaciones, hostil a todo ergotismo, nos da en esta obra predominantemente imaginativa el esqueleto férreo de su sistema, la lógica interior de su filosofía práctica, y esto de una manera viva, llena del color y del movimiento de la naturaleza, pero de una naturaleza cuyo escenario más frecuente son las altas cimas, los ventisqueros donde rugen las tempestades, como si una constante inquietud, un desasiego perpetuo impulsase al escritor a elevarse a muchos miles de pies sobre el nivel de la multitud, como si necesitase un espacio ilimitado, infinito, donde respirar libremente, como si se ahogase en las regiones inferiores, como si el contacto con las muchedumbres le abrumase y le enloqueciese de irritación. Y por cierto, que esto no era solo una necesidad de su alma, sino que era en él una necesidad fisiológica. Grandes temporadas pasó haciendo estancia de altura en los Alpes y en otras regiones montañosas, y allí parecía encontrar un alivio a su padecimiento, porque, huelga decirlo, Zaratustra es el mismo Nietzsche. Él, como todo gran lírico y como todo gran pensador, no hace en sus obras más que autobiografía, y en esta mejor que en ninguna otra, pero no son, en verdad, tópicos literarios, aquel afán de huir de la canalla, que donde bebe deja envenenadas las fuentes, aquel horror a los poderosos cuando descubre que lo que estos llaman poder es tráfico y chalaneo con la canalla, aquel apartarse de los sabios, porque estos han servido al pueblo, han adulado al pueblo y las supersticiones del pueblo, aquel buscar la oscuridad y la noche, porque su soledad es estar envuelto en luz. Todo esto es su vida, su suerte, su tragedia, en la suerte del hombre que ha intelectualizado sus sentimientos, que ha visto parte del rostro de la verdad, esa deidad terrible que maldice para siempre al que profana sus secretos. Otra vez se repite el temerario empeño de probar la fruta del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y otra vez la maldición de Dios cae sobre el sacrílego. Y este secreto que Zaratustra ha violado es el carácter demasiado humano de todas nuestras concepciones religiosas y morales, la falsedad de la moral, todas esas fantasías de la imaginación y de la sensibilidad que los hombres están nutridas, alimentadas por sus propias pasiones, por sus propios temores, por sus propias flaquezas. Si el terror hizo a los dioses, como dijo el Bate, la sensibilidad pervertida creó una moral compuesta de venganza disfrazada de justicia, fruto de una voluntad de dominio, postulado de muchos egoísmos, engendro de la crueldad, del miedo y de la cobardía. La moral así concebida es la negación del mundo, es la enemiga rencorosa del mundo, es un nihilismo. Este sentido ascético y feroz estalla como una de las formas judío-cristianas al derrumbarse el imperio romano, se renueva más tarde periódicamente, toma su expresión en los sistemas filosóficos como descalificación del mundo, de los sentidos y en el culto al número en contraposición al sentido, en contraposición al fenómeno, en la afirmación del ser frente al devenir y modernamente en el socialismo cristiano de aquella moral de los esclavos que se rebelan contra los señores. Los esclavos, enemigos de toda nobleza y de toda aristocracia, claman de nuevo por la igualdad de derechos, como los antiguos cristianos, con su igualdad ante Dios. Cristiano es el Estado moderno en que los que demandan afectan, en que los que mandan afectan la humildad de los que obedecen, en que se llaman siervos del pueblo, como en la Edad Media. Los pontífices se llamaban siervos de los siervos. Esta moral no es ya el instinto de obediencia guerrera de las sociedades patriarcales que llevaban el tabernáculo a los campos de batalla. No es el sentido de fidelidad a la raza que mantiene y transmite las virtudes de padre a hijo. No es la moral del heroísmo y del honor, es la moral fermentada y corrompida de las grandes ciudades de tenderos, en las que aquel loco le decía a Zaratustra: detente, Zaratustra, y no entres ahí. ¿Por qué vienes
a ensuciarte los pies en ese barrizal, más que van a escupir a las puertas de la gran ciudad y volver atrás. Aquí se corrompen todos los grandes sentimientos. Aquí solo se permiten manifestarse a los sentimientos mezquinos y secos. ¿No notas ya el olor de los mataderos y de los frigones del espíritu? ¿No adviertes que pesa sobre la ciudad el bajo de los espíritus sacrificados en el matadero? ¿No ves cómo cuelgan las almas suspendidas como si fueran blandas, íltrafas, sucias? ¿No oyes cómo se truenca aquí el espíritu en un juego de palabras? Tienen frío y tratan de calentarse con agua ardiente. Todos los apetitos y los vicios aquí tienen su asiento. La sangre corre aquí por todas las venas, viciada, corrompida y espumante. Escupe sobre la gran ciudad, que es el gran vertedero donde fermentan todos los detritus. Escupe sobre la gran ciudad de las almas deprimidas y de los pechos escuálidos, de los ojos febriles y de los dedos pringosos, sobre la gran ciudad de los impertinentes, de los desvergonzados, de los vocingleros, de los escribidores, de los ambiciosos sin freno, donde pulula todo lo podrido, todo lo infame, todo lo lascivo, todo lo sombrío, canceroso y aleve. Al escuchar la voz de Zaratustra, nos parece reproducirse como un eco el gran lirismo de las antiguas esperanzas mesiánicas. También nosotros, como el pueblo judío, estamos sedientos de redención. También necesitamos nuestros profetas. También queremos que se iluminen nuestros caminos. También tenemos necesidad de una nueva ley entre la oscuridad y sus sentencias. Creemos vislumbrar el mensaje de una nueva tierra de promisión. Y entre la melancolía de sus lamentaciones vemos brillar una estrella, un relámpago de claridad que disipa por un momento las brumas en que nos vemos envueltos en la vida cotidiana. Y esta nueva luz no es todavía definitiva, por lo menos Él ha preparado nuestra óptica y una nueva perspectiva para la contemplación de nuevas verdades. Hemos renovado nuestras ideas acerca de nuevas verdades. Hemos renovado nuestras ideas acerca de la forma de la vida, de la verdad. Sabemos ya que toda línea recta miente, que toda verdad es curva y que el tiempo mismo es circular. Lo firma E.U. Madrid, 9 de junio de 1932. ¡Wow! Introducción. Primera parte. Cuando Zaratustra cumplió los 30 años, abandonó su patria y los lagos de su patria y se retiró a la montaña. Allí gozaba de su espíritu y de su soledad. Y así vivió durante 10 años sin sentir cansancio. Pero al cabo, su corazón experimentó un cambio y una mañana en que se levantó con el alba encaróse con el sol, con el alba encaróse con el sol y le dijo: oh, tú gran astro, ¿qué sería de tu dicha si te faltasen aquellos a quienes alumbras? 10 años hace que todos los días compareces ante la boca de mi caverna. Ya estarías harto de tu luz y de tu eterno girar si no fuera por mi águila y mi serpiente. Pero nosotros te esperamos todas las mañanas, tomábamos de ti lo que te sobraba y te bendecíamos con gratitud. Mira, ya estoy harto de mi conciencia, como las abejas que se han atracado de miel. Yo necesito manos que se extiendan hacia mí. Yo quisiera hacer regalos, distribuir mercedes, hasta que los sabios entre los hombres se alegrasen otra vez de su locura y los pobres se ahogasen de nuevo con su riqueza. Para esto tengo que descender muy abajo, igual que tú haces al caer el día, cuando te ocultas tras los mares y llevas la claridad a los mismos infiernos, superabundante astro. Así pues, bendíceme, ojo, tranquilo, que puedes contemplar sin envidia una dicha demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse, y el agua dorada corra de ella, extendiendo por todas partes su delicioso aroma. Mira, esta copa quiere vaciarse, y Zaratustra quiere volver a ser hombre. Así comenzó el descenso de Zaratustra. Zaratustra descendió solo de la montaña y a nadie encontró en su camino. Pero no bien se hubo internado en el bosque, se encontró con un anciano que había abandonado su santa choza para recoger raíces por el bosque. Y el anciano dijo así a Zaratustra: este viajero no me es desconocido. A muchos años pasó por aquí, se llamaba Zaratustra, pero se ha transformado. Entonces, ¿envías tu ceniza a la montaña? ¿Es que quieres hoy bajar tu fuego al valle? ¿No temen las penas contra los incendiarios? Si reconozco a Zaratustra, sus ojos
ojos son puros y en su boca no hay expresión de asco. Parece que viene bailando. Zaratustra se ha transformado, se ha convertido en un niño. Zaratustra es uno que despierta. ¿Qué tienes tú que ver con los que duermen? Como en el mar vivías tú en la soledad y el mar te sustentaba. Ay, ahora quieres pisar tierra firme. Ay, quieres andar por tu propio pie. Zaratustra contestó, yo amo a los hombres. ¿Y para qué? Dijo el santo. Bajé yo al bosque y fui al desierto. ¿Acaso no fue porque amaba demasiado a los hombres? Pero ahora amo a Dios. Ya no amo a los hombres. El hombre es, a mis ojos, una cosa imperfecta. El amor de los hombres me mataría. Zaratustra contestó, ¿qué digo amor? Yo traigo a los hombres un presente. No les traigas nada, dijo el santo. En todo caso, quítales algo, que te ayuden a llevarlo. Esto les probará bien, siempre que a ti no te hagan daño. No, dijo Zaratustra, yo no doy limosnas, yo soy bastante pobre para dar limosnas. El santo sonrió al oír estas palabras de Zaratustra y dijo, veremos si aceptan tus regalos. Son muy desconfiados contra los anacoretas y no creen que les llevamos regalos. Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios en la calle y cuando de noche están acostados y oyen los pasos de un hombre, mucho antes de que el sol haya salido se preguntan, ¿a dónde irá ese ladrón? No vayas entre los hombres y quédate aquí en el bosque. Mejor es que te vayas con los animales, porque no quieres ser lo que yo soy, un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros. ¿Y qué hace el santo en el bosque? Preguntó Zaratustra. Y el santo contestó, hago canciones y las canto, y cuando las compongo, río, lloro y murmuro, y así alabo al Señor. ¡Yaijo! Cantando, riendo, llorando y murmurando, alabo al Señor, mi Dios. Pero vamos, ¿qué presente es ese que nos traes? Al oír Zaratustra estas palabras, se inclinó ante el sabio, ante el anciano, y dijo, ¿qué podría yo daros? Mejor es que me dejéis marchar cuanto antes, no sea que os quite algo. Y en esto, y es esto, separáronse los dos, el anciano y el hombre, riendo como dos muchachos. Separáronse como dos muchachos. Así que Zaratustra estuvo solo y dijo para su capote, ¿pero es posible? Este santo varón aquí en el bosque no se ha enterado todavía de que Dios ha muerto. Así que Zaratustra estuvo solo, dijo para su capote, ¿pero es posible? Este santo varón aquí en su bosque no se ha enterado todavía de que Dios ha muerto. 3. Cuando Zaratustra llegó a la ciudad más próxima, al bosque, halló al pueblo congregado en la plaza. Había corrido la voz de que llegaba un titiritero, y Zaratustra habló así al pueblo. Yo predico al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Vosotros, ¿qué habéis hecho para superarle? Todos los seres hasta hoy han producido algo superior a ellos, y vosotros queréis ser el reflujo de esta marea, refiriendo volver a la animalidad, a vencer al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Un motivo de risa o una dolorosa vergüenza? Pues eso mismo debe ser el hombre para el superhombre, un motivo de risa o de una vergüenza afrentosa. Habéis recorrido el camino que va desde el gusano al hombre, pero todavía hay en vosotros mucho de gusano. En otro tiempo fuisteis mono, y ahora es el hombre más mono que cualquier mono, y el más sabio de todos vosotros no es más que un ser híbrido de planta y de fantasma. ¿Y acaso os dije que os transforméis en plantas o en fantasmas? Escuchad y os diré lo que es el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra, que vuestra voluntad diga, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra. No prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenales. Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son despreciadores de la tierra, moribundos y envenenados, para quienes la tierra es fatigosa, por eso quieren dejarla. En otro tiempo, los crímenes contra Dios eran los más grandes crímenes, pero Dios ha muerto, y con él ha desaparecido, estos delitos han desaparecido. Ahora el crimen más terrible es el crimen contra la tierra, y poner por encima del sentido de la tierra las entrañas de lo incognoscible. En otro tiempo, el alma miraba al cuerpo con desprecio, y este desprecio era entonces la virtud más excelsa. Quería verle demacrado, horrible, muerto de hambre. Así creía poder emanciparse de él y de la tierra. Oh, esta misma alma estaba también
macilenta, horrible y hambrienta, y la crueldad era su delicia. Pero habladme vosotros, hermanos míos, ¿qué es lo que os dice vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma miseria e inmundicia y una lamentable voluptuosidad? Verdaderamente es el hombre una corriente impura y cenagosa. Es preciso ser un mar para poder admitir una corriente cenagosa sin contaminarse de su impureza. Escuchad, yo os diré lo que es el superhombre. El superhombre es este mar de que os hablaba, en el cual puede sumirse vuestro desprecio. ¿Qué es lo más grande que puede sucedernos? Que la hora del gran menosprecio, hay una palabra aquí inleíble, la hora en que sintáis asco de vuestra propia dicha y de vuestra razón y de vuestra virtud, la hora en que digáis, ¿qué me importa mi dicha si no es más que pobreza y basura y una mísera voluptuosidad? Pero la existencia misma debiera justificar mi felicidad. La hora en que digáis, ¿qué me importa mi razón? Codicia la ciencia como el león su alimento, pero es pobre y sucia, y no más que una voluptuosidad miserable. La hora en que digáis, ¿qué me importa mi virtud? Todavía no me ha proporcionado un momento de embriaguez. Qué cansado estoy de lo bueno y de lo malo de mí. Todo ello no es más que pobreza y basura y una voluptuosidad miserable. La hora en que habréis de decir, ¿qué me importa mi justicia? No veo que yo sea pasión y frialdad, pero el justo tiene que ser pasión y frialdad. La hora en que habréis de decir, ¿qué me importa mi compasión? La compasión no es la cruz a la que clavan al que ama a los hombres. ¿Qué me importa mi compasión? No es una crucifixión, pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Lo habéis dicho ya? ¿Lo habéis gritado ya? Ah, ojalá ya os hubiera oído gritarlo. No son vuestros pecados, sino vuestra moderación lo que clama al cielo. Vuestra ambición misma en vuestros pecados es lo que clama al cielo. ¿Dónde está el rayo que os ha de lamer con su lengua de fuego? ¿Dónde está la locura que os debieran haber inoculado? Pues bien, yo predico al superhombre. El superhombre es este rayo, el superhombre es esta locura. Cuando Zaratustra terminó su discurso, salió una voz de entre los que allí había y dijo, ya hemos oído bastante al titiritero, ahora queremos ver lo que hace. Y el populacho se rió de Zaratustra. Y el titiritero, que creía que las palabras iban dirigidas a él, empezó su trabajo. Zaratustra contemplaba al pueblo y se mostraba extrañado, entonces habló así. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, un paso peligroso, una parada peligrosa, un retorno peligroso, un temblar peligroso y un peligro de estar de pie. Lo más grande del hombre es que es un puente y no un fin en sí. Lo que debemos amar en el hombre es que es un tránsito y un descenso. Yo amo a aquellos que no saben vivir más que para desaparecer, porque esos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, porque son los grandes veneradores y son flechas que ansían pasar a la otra orilla. Yo amo a los que no buscan tras de las estrellas una razón para perecer o sacrificarse, sino que se ofrecen a la tierra porque está un día, sea porque esta un día sea del superhombre. Yo amo a los que viven para el conocimiento y tratan de reconocer para que algún día llegue a vivir el superhombre. Y por esto quieren perecer. Yo amo a los que trabajan e inventan para construir una morada al superhombre y preparan para su venida la tierra, los animales y las plantas. Y para esto dan su vida. Yo quiero a aquellos que aman su virtud, porque la virtud es la voluntad de morir y una flecha de deseo. Yo amo a los que no se reservan ni una gota de su espíritu y quieren ser todo el espíritu de su virtud. Y así pasan el puente con espíritu. Yo amo a los que hacen de su virtud su vocación y su destino, porque viven para su virtud y no quieren vivir fuera de su virtud. Yo amo a los que no quieren tener demasiadas virtudes. Una virtud es más virtud que dos, porque es más nudo al que se sujeta el destino. Yo amo a aquel que dilapidan su alma. Yo amo a aquellos que dilapidan su alma y que no quieren gratitud ni retribución, pues esto lo dan todo y no se guardan nada. Yo amo a aquellos que se avergüenzan cuando los dados salen a su favor y preguntan, ¿seré un tramposo? Porque estos quieren perecer. Yo amo a aquellos que arrojan palabras doradas ante sus hechos y que siempre
dan más de lo que prometen, pues quieren perecer. Yo amo a aquellos que justifican los futuros y redimen los pasados, porque quieren perecer en los presentes. Yo amo a aquellos que castigan a su Dios, porque aman a su Dios, porque sucumbirán a la cólera de su Dios. Yo amo a aquellos cuyas almas están profundas aún en sus mismas heridas y sucumben al menor tropiezo, porque ellos pasarán el puente. Yo amo a aquellos cuya alma está tan repleta que se olvidan de sí mismos y todas las cosas están en su alma, porque todas las cosas serían su perdición. Yo amo a aquellos que poseen un corazón libre y un espíritu libre, de modo que su cerebro es como el intestino de su corazón, pero su corazón le pierde. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas y caen una a una de las negras nubes suspendidas sobre los hombres. Anuncian el rayo y como augures perecen. Mirad, yo soy el que anuncia el rayo. Soy una pesada gota que cae en la nube, pero este rayo es el superhombre. Cuando Zaratustra hubo pronunciado estas palabras, miró otra vez al pueblo y cayó. Allí están, dijo para su corazón. Se ríen, no me comprenden. Yo no soy boca para esos oídos. Será precioso destrozar sus oídos para que aprendan a oír con los ojos. Habrá que meter tanto ruido como los tambores de los misioneros. ¿No es que solo hacen caso de los tartamudos? Tienen algo de que están muy orgullosos. ¿Cómo llaman eso que constituye su orgullo? Lo llaman cultura y es lo que les distingue de los cabreros. Por eso les hiere la palabra desprecio. Quiero hablar de su orgullo. Quiero hablarles del más despreciable, pero este es el último hombre. Y Zaratustra habló hacia el pueblo. Ha llegado el momento de que el hombre se proponga un fin. Ha llegado el momento de que el hombre siembre el germen de sus más preciadas esperanzas. Todavía en su suelo bastante rico, todavía es suelo bastante rico, pero llegará un día en que este suelo sea demasiado pobre y estéril para que en él pueda crecer un árbol muy alto. ¡Ay! El tiempo se acerca en que el hombre ya no podrá disparar la flecha de su deseo más allá del hombre y en que el nervio de su arco ya no podrá vibrar. Yo os digo que es necesario llevar dentro de sí mismo el caos para poder engendrar una estrella danzarina. Yo os digo, todavía se agita el caos en vuestro interior. ¡Ay! Los tiempos se acercan en que ya no podréis engendrar estrellas danzarinas. ¡Ay! Se acercan los tiempos del hombre más despreciable, del hombre que ya no podrá despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro aquí al último hombre, que es el amor, que es la creación, que es el deseo, que es la estrella. Así se pregunta el último hombre y hace un guiño. La tierra se ha empeñecido y sobre ella brinca el último hombre y todo lo empequeñece. Su linaje es inmortal, como un pulgón. El último hombre es el que vive más. Hemos encontrado la dicha, dicen los hombres, y hacen guiño. Habían abandonado los parajes donde la vida era dura, pues necesitaban calor. Aún aman al prójimo y se arriman a él porque necesitan calor. Les parece un pecado caer enfermo y desconfiar. Andan con precaución y loco es el que aún tropieza con los hombres o las piedras. Un poco de veneno de vez en cuando condimenta los sueños y mucho veneno hace agradable la muerte. Se trabaja aún porque el trabajo es un entretenimiento, pero se preocupa que el entretenimiento no haga daño. No habrá pobres ni ricos, las dos cosas son molestas. ¿Quién mandará? ¿Quién obedecerá? Las dos cosas son demasiado molestas. No habrá pastor ni rebaño, todos querrán lo mismo. Todos seremos iguales, y el que no se conforme al manicomio. Antes todos estaban locos, dicen los más sagaces guiñando un ojo. Son prudentes y saben todo lo que ha sucedido. Así, la burguesía no tiene fin. Todavía regañan, pero se reconcilian pronto. De lo contrario, enfermarían del estómago. Tenemos nuestras pequeñas diversiones de día y de noche, pero se respeta la salud. Hemos inventado la dicha, dicen los últimos hombres, guiñando el ojo. Y aquí termina el primer discurso de Zaratustra, que también ha sido llamado prólogo, porque al llegar a esta multitud, danos este último hombre, Zaratustra, gritaban, haznos iguales a este último hombre, y te regalaremos al superhombre. Y todo el pueblo reía a carcajadas y hacía ruidos extraños con la lengua. Entonces Zaratustra, entristecido, dijo para su corazón, no me comprenden. Yo no soy la boca para estos oídos. He vivido demasiado tiempo en la montaña
montaña y he escuchado durante mucho tiempo los arroyos y los árboles y ahora les hablo como si ellos fuesen también obreros. Mi alma está sosegada y radiante como la montaña a la hora que precede al mediodía, pero ellos creen que soy frío, que soy un bufón de ironía siniestra y me miran y se ríen y al reírse me odian. Hay hielo en su sonrisa, hay hielo en su risa. 6. Y sucedió entonces algo que hizo enmudecer a todas las bocas y que atrajo todas las miradas. En efecto, el titiritero que había salido por una puertecilla y que empezaba a pasar por la cuerda tendida entre las dos torres por encima de la plaza y de la multitud, empezaba su trabajo. Cuando llegó a la mitad del camino, volvió a abrirse la puertecilla, dejando paso a un grotesco personaje de abigarrada vestimenta, parecido a un payaso que a buen andar marchó tras el volatinero. Anda deprisa, Cujitranco, gritó con voz terrible. Anda deprisa, Gandul, contrabandista, carapocha, ten cuidado, no te haga cosquillas con mis... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Entre esas dos torres. Es una de ellas, en una de ellas deberías estar encerrado, porque interceptas el paso a quien vale más que tú. Y según iba diciendo esto, se acercaba más al volatinero, y cuando se hallaba a un paso de distancia de este, se produjo un terrible accidente que hizo enmudecer a todos y paralizar las miradas de todos. Aquel ser extraño, lanzando un grito estentório que parecía salido de la garganta de un demonio, saltó por encima del volatinero, quien impedía el paso. Este, al verse vencido por su rival, perdió el equilibrio, escapóse el balancín de sus manos y con más rapidez que este cayó al suelo convertido en un pelele, en un revoltillo de piernas y brazos. Entonces la multitud se agitó como el mar cuando está conmovido por la tempestad. Todos huían dispersándose y atropellándose, y particularmente los que estaban más cerca del sitio en que cayó el infeliz. Zaratustra fue el único que permaneció inmóvil, y a sus mismos pies fue a caer el titiritero, mal herido y destrozado, aunque no muerto todavía. Al cabo de unos minutos recobró el conocimiento el caído, y al abrir los ojos clavó la mirada en Zaratustra. Estaba arrodillado junto a él. ¿Qué haces ahí? Pudo articular por fin. Ya hace tiempo que yo sabía que el diablo me iba a jugar esta trastada, y ahora me llevará al infierno. ¿Quieres impedirlo? Oh, amigo mío, le respondió Zaratustra, yo te juro por mi honor que nada de eso que dices es verdad. No hay demonios, no hay infierno. Tu alma se desvanecerá antes que tu cuerpo. Nada, pues tienes que temer. El moribundo le miró con recelo. Si eso que afirmas es cierto, dijo, nada pierdo con perder la vida. Poca cosa más que un animal soy, al que a fuerza de palos y privaciones le enseñaron a bailar. No, eso no, repuso Zaratustra. Tú hiciste del peligro tu profesión, y eso no tiene nada de vergonzoso. Ahora mueres víctima de tu oficio. Yo te prometo que te enterraré con mis propias manos. El moribundo no pudo contestar ya a las palabras de Zaratustra, pues extendió su mano buscando la de Zaratustra para darle las gracias. Así cerramos la lectura del día de hoy. Terminamos en el número 6 para continuar la próxima semana en el número 7. Me gustaría en esta oportunidad poder echar ahora un par de minutos, 10 minutos, poder escuchar sus opiniones, observaciones sobre lo que estamos leyendo. Hay preguntas también, si tengo capacidad de responder, entonces felizmente lo voy a hacer. Gracias, Sarva. Gracias. La verdad es que me dejó así como prop y tal como se dijo en el comentario, que en el fondo Zaratustra es el mismo Nietzsche. Y yo creo que él, por tantos años que estuvo en la montaña, cambió, pero su perspectiva de vida. Entonces ya al volver a la civilización, entre comillas, vio que todo era distinto. Entonces me dejó con algo raro. Hay que continuar leyéndolo, pero no sé, ahí como que algo raro me quedó. Sí. No sé Esa- el sentir del resto, no tengo idea. Hay algo, sí, como que- hay algo ahí de... ¿Sí, Omi? Lo que pasa es que ahí él yo creo que se da cuenta que el consejo que le había dado el sabio en el bosque era verdad, porque se dio cuenta que la humanidad estaba tan ajena a lo que él había vivido, porque no estaba en contacto. Ellos estaban en su mundo viviendo y no tenían conciencia de su alrededor, de la montaña, del sol, de nada de eso. Es decir, están completamente desconectados. Entonces él se dio cuenta que el hombre está perdido, está súper ciego, sordo y mudo. Ahí Cristian preguntaba sobre Zaratustra. Actualmente Zaratustra es un personaje histórico. ¿M? Es el creador del zoroastrismo.
hay una religión, zoroastrismo. Entonces sí, Zaratustra es un personaje histórico, pero al mismo tiempo, en este texto hay una mezcla entre las realizaciones filosóficas de Nietzsche y la idea de Zaratustra. Entonces el libro en sí no es un libro biográfico ni tampoco es un libro histórico en ese sentido, ¿verdad? Es un libro que Zaratustra desarrolla él mismo. Pero previamente leíamos que Nietzsche también vivió por muchos años en los Alpes, estaba siempre muy alejado de la civilización, de la gente. Entonces, en cierta forma, siendo que Nietzsche había sido considerado toda su vida, y sobre todo cuando ya a edad avanzada, como una persona que estaba loco, como todos los genios, como todos los grandes, pero no encajaba con la sociedad. Entonces ahí hay un tema interesante porque hace eco un poco con lo que Omi está diciendo sobre Zaratustra frente a la muchedumbre y que la gente no entiende absolutamente nada. Pero esto es lo que sucede con todos los que desarrollan sabiduría. Esta es la misma historia. Cuando uno dice algo, lo único que logra es que la gente se ría. Si están de buen humor, se ríen. Y si es que eso continúa, se convierte entonces en una amenaza y terminan matando a todos los sabios, a todos los místicos, a todos los maestros. La sociedad los ha matado. A todos. A Cristo lo crucificaron, si es que la historia es la cual. A Buda lo envenenaron. A Bhaktivedanta Swami lo envenenaron. A Osho Ragnes lo envenenaron. Los únicos que sobreviven son los que se adaptan, y se vuelven acuosos por la sociedad, se transforman en parte de ello. Entonces, ellos no son peligrosos, no son sabios, entonces no pasa nada, pero por los que realmente viven el misticismo, independiente de la escuela o de la forma de espiritualidad o de filosofía que sigan, los que verdaderamente viven esa realidad, entonces quedan completamente inadaptados al mundo ilusorio. Todas las ovejas piensan que su misión de vida es dar lana a los humanos y luego que las maten para hacer cabrito al palo, ¿verdad? Para el asado. Eso piensan las ovejas, que es su vida. No piensan más que eso. Pero si una oveja salta, la valla, corre y vive y ve lo que son los prados, vivir en libertad y luego vuelve al corral y dice, oye, salten, vámonos. Se van a reír. ¿Cómo vas a saltar si no se puede? No hay nada más allá que la valla. Entonces esto es lo que Nietzsche está escribiendo, lo que Zaratustra está hablando. Y claro, es muy fuerte la forma en que habla, hay que entenderlo también de que es una línea filosófica diferente, no podemos esperar que todo lo que ahí dice vaya a estar en línea con lo que nosotros podemos pensar, cada cual, ¿verdad? Hay que verlo y estudiar el tema como en tercera persona, no hay que involucrarse en ese sentido con lo que no nos sirve. Hay que tomar lo que sirve para seguir avanzando, para seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Básicamente, y para mí el mensaje más importante que tiene Nietzsche y que tiene su trabajo en general, es el mensaje que al principio Zaratustra está hablando, que el hombre es un puente entre el animal y el superhombre. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué es superhombre? El superhombre, ¿qué es? Un Siddha, ¿verdad? Los Siddha yogas, ellos son superhombres, han alcanzado la perfección. Independientes son Siddha Vaishnava, Siddha tántricos o de cualquier Siddhas como en el cristianismo esotérico como San Francisco de Asís, alcanzan la perfección. Entonces, ese es el punto principal y es lo que Nietzsche, dentro de sus capacidades, porque no estamos hablando de un sabio ni un místico, es un filósofo a una escala tremenda, pero sigue siendo un filósofo, eso es todo. Eso es primaria, secundaria, universidad, posgrado, PhD, etcétera. Eso tiene que ver ya con plataformas superiores de conciencia. Entonces, lo que Nietzsche nos entrega y hace con sus palabras y con sus formas, es tratar de poner esa semilla de la superación absoluta del ser. Eso creo que es lo más importante que se puede extraer de esta obra y de su filosofía. Pero lo vamos a ir descubriendo paso a paso. La primera misión que tiene Zaratustra y que tiene este libro, primero, es poner el mundo frente a frente a nosotros. Y esto es lo que hace Nietzsche. Pone la realidad frente a frente y nos muestra lo despreciable que es todo. No nos cuenta las cosas con pétalos de rosa, nos muestra la realidad así directo. Te dice, míralo. Un ejemplo, les voy a contar una cosa, una historia. Bueno, Bhagavan lo puso para que yo meditara en esto y lo pensara. Mira, estaba ayer. Entonces, claro, la malla del mundo, la ilusión del mundo hace que esas cosas que suceden por miles, todos los días, en toda la ciudad donde matan animales en los mataderos, son lugares que los ponen lejos de las ciudades que la gente no puede escuchar. Los blindan de tal forma que la gente no puede escuchar cómo esos animales gritan día y noche. Pero ese es el mundo. Entonces, si yo quiero superar, quiero salir de esta realidad, tengo yo que crecer. No puedo ser otro ser humano del montón.
qué asco. No puedo ser como ellos, no puedo ser como ellos. ¿Y qué hago? Si voy y les digo, oye, ¿saben ustedes que ese animal es un alma espiritual igual que ustedes? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Qué voy a lograr? Primero, ni siquiera hablan mi idioma, yo no hablo ruso. Y segundo, se van a reír, a decir, este loco, llamen a la policía, salga de mi casa, ¿verdad? Este es el mundo, esto es la realidad, sin tapujos. Entonces hay que ver las cosas y enfrentar la realidad, mirarla de frente para entender que yo no pertenezco a la masa, que soy un ser individual y que puedo optar por un mundo mejor. Y ese mundo mejor está compuesto de aquellas personas que están en esa frecuencia. Ustedes, por ejemplo, ustedes son mi familia. Ustedes son los componentes de mi mundo. Krishna, Radha, mis deidades, mis cantos, mi mantra, mi meditación. Ese es mi mundo. Y cuando deje este cuerpo, yo voy a entrar a ese mundo, a esa frecuencia donde Dios está, el amor completo. No voy a volver a un lugar como este. Entonces, claro, aprecio la naturaleza, aprecio las cosas bellas que hay en el mundo, pero todo lo bello que hay en el mundo es un reflejo del mundo real, original, trascendental, ¿verdad? Esto lo hemos hablado ya. Entonces, no es que uno desprecia el mundo en ese sentido. La tierra es maravillosa, la naturaleza es maravillosa, todo. Pero lo que uno desprecia es la suciedad de la sociedad. Eso es algo que tenemos que salir, que tenemos que superarnos nosotros mismos. Esa misma gente debería superarse a sí mismo y decir, ¿por qué tenemos que hacer esto si tenemos este campo, tenemos papas, pero para regalar por kilos? Aparecen de la misma tierra que ellos mismos cultivan. Tomates, tienen pero de todo para comer. ¿Por qué tienen que hacer esa brutalidad, esa bestialidad? Y ellos nunca lo van a pensar si no quieren superarse. Entonces eso es justamente lo que Nietzsche está diciendo. Es superar esta naturaleza asquerosa y ser mejores y ser realmente lo que somos en potencia. Eso es lo que tenemos que ser. No quedarnos simplemente en el ombligo, lo que yo y los demás está lo mismo. No, hay que crecer, hay que desarrollarse y eso es lo que tenemos que trabajar. Y de alguna u otra forma, todos juntos aquí en este grupo, y los que no están presentes, pero los que están constantemente nos reunimos, estamos haciendo algo, estamos creciendo y estamos haciendo el mejor cambio y la mejor ayuda social. ¿Saben por qué? Porque lo estamos haciendo con nosotros. Bendiciones a todos. Un abrazo grande, que tengan un excelente día, un bonito domingo y un excelente inicio de semana. Nos encontramos muy pronto. Bendiciones. Muchas Radhe. gracias. Ya, Rade, Rade. Tengan todos un buen fin de semana. Para Chau. todos. Radhe, Radhe. Chao, chao.